qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Adriana Esquivel, ¿cómo le va a usted? ¿Qué dice? Bienvenida a nuestro canal y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, para hablar Miguel. vamos a hablar de literatura, ¿no? No de filosofía, de derechos. No. Vamos a hablar de literatura, bueno, de la creación literaria y en estos momentos cómo está tu obra. Bien. Todos estamos pensando, están a la expectativa, esperando qué va a pasar con esos personajes, algunos de ellos muy queridos para nosotros. Sí. Ahora, uno siempre le gusta o se enamora del sinvergüenza. Ay, sí, el sinvergüenza, del bandido, sí. Distintos tipos de bandido, pero bandidos al fin, ¿no? bandidos al fin, de un modo u otro. Sí. Exactamente. ¿Cómo estás trabajando? Bien, ya... Contale un poquito de la gente de la continuación de tu Exactamente, estamos hablando de la continuación de En la Loma del Diablo, la novela de gauchos, como le digo yo, que estoy trabajando, ya casi terminando la segunda parte, que la segunda parte se titula, creo que no lo he dicho todavía por acá, Por esa luz que me alumbra. Claro. Ese es el título. Acá no lo dijiste. No, ese es el título. ¿Cuándo decidiste? Qué lindo título. Ese lo decidí junto con el primero. ¿Ah, sí? Sí, me senté con un refranero criollo y fui anotando diferentes frases, dichos del gaucho, y fui anotando varios y los fui descartando, y como yo ya sabía que cómo iba a estar dividida la novela, qué sucedía en la primera parte y qué sucedía en la segunda, en función de eso elegí los títulos. O sea que cuando yo elijo En la Loma del Diablo, ya estaba el título de la segunda parte. Ah, eso lo habías contado. No. Lo habías contado, sí, qué lindo, hermoso título. Sí, me encanta. Título, sobre todo porque tiene, mucha significación. Sí. Algunos hay que elaborarlo, digamos, para entenderlo. Algunos lo toman como un deseo, también es como una promesa, ¿no? Un juramento, por esa luz que me alumbra, yo juro o prometo tal cosa. Es un dicho gauchesco. Sí. Del gaucho entrerriano, porque no somos la misma cosa. No, pero... Con los uruguayos, por ahí con los orientales somos parecidos. Sí. Con el gaucho de la Pampa, ¿no es cierto? De la Pampa, Buenos Aires, todo ese, la provincia de La Pampa incluso, y con el cordobés tampoco. Por allá arriba conozco menos, pero esta zona que yo he vivido, ¿no es cierto? He vivido muchos años, sé que el gaucho cordobés, o de la zona esa, tiene características propias, igual que el gaucho entrerriano, el correntino. Y ahora con los uruguayos dice, somos tiento del mismo cuero. Dicen, exactamente. Sí. Tantas veces nos corrieron. Decía, creo que Borges que decía, ¿no? Puede ser, se refería a las diferencias entre orientales y... Es que yo calculo que la geografía y la idiosincrasia de cada lugar obviamente que influye, ¿no? Sí. Yo lo que he encontrado con este refranero, que es como que toma lo general, lo que más se dice, porque cuando yo digo el título de la novela, algunas veces me han dicho que no es por esa luz, sino por esta luz. Pequeñas diferencias, pero calculo que tiene que ver con eso. Yo lo tomé más general. Ahora, la luz no es la luz física, ¿no es cierto? No, habla de la naturaleza. Es la naturaleza, claro, no es que la luz encendemos no. Esta luz que nos alumbra. No, habla del astro, de los astros del universo. De los astros, ¿no? Sí. Y es la luz, y se jura por eso. Sí. Se jura por eso, exactamente. Todos en esta segunda parte, los 4 protagonistas hacen un juramento. Y por eso es el título de la novela. Sin haberlo leído, la idea es justamente, claro, es un juramento. Yo lo tomo como juramento. Algunos es un deseo. Sí. Cuando uno dice ojalá, no sé, salga bien en la materia, bueno, por esa luz que me alumbra, probar,
Algunos lo toman como un deseo, un anhelo, pero yo lo tomé por el lado del juramento. Fíjate, recuerdo que antes de entrar en batalla en Maipú, en Chacabuco, San Martín dice, el sol protesta, vamos a ganar, vamos a triunfar. Peleen con la mayor brutalidad posible. El sol por testigo. Sí, sí. Y bueno, esto tiene todo un significado. Sí, sí. A ver, ¿cómo lo elaborás vos a esto? Y depende de los deseos, los anhelos de cada protagonista. En la primera parte está muy marcado. Los sueños que tienen cada uno de los protagonistas. Recordamos que era un gaucho bandido, un capataz, un español y una paisana. Y cada uno tiene un objetivo, una meta. Y el juramento viene por ese lado porque esos objetivos y esas metas, esos sueños y también los deberes, el deber ser en la familia, en la sociedad, sobre todo en esa época, en el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, en función de todo eso, a veces esos objetivos, obviamente que se contradicen, ¿no? Entonces ahí se genera como cierta oposición. El tesoro más grande que tiene un hombre, decían por allá, es la palabra. Sí. La palabra con mayúscula. Sí. Y el gaucho sobre todo. El gaucho, ¿cómo es esa idiosincrasia? No sé, tú que has estudiado tanto a nuestro gaucho. Sí, la verdad que siempre digo, yo investigando, documentándome para esta novela, a mí se me abrió una puerta a un mundo fascinante, de muchos valores, de mucho honor. Y eso es lo que trato de rescatar con estas figuras. Por eso siempre digo que me alejo, ¿no?, de la figura de Martín Fierro, porque era otra época. Yo estoy 100 años antes prácticamente. Claro. Entonces, la palabra en ese entonces prácticamente era lo único que tenía el gaucho como valor, ¿no? Entonces le da mucha importancia y que lo tilden de mentiroso o de embaucador era como un insulto muy grave para ellos. Sí. Y bueno, últimamente he estado leyendo un libro que me llegó tarde, que se llama Jinetes Rebeldes. No me puedo acordar en este momento el autor, pero la verdad que es una obra que está muy, muy interesante porque rastrea un poco desde el punto de vista histórico las figuras estas que fueron calificadas como de bandidos o de caudillos. Sí. Exactamente. Y bueno, es interesante porque no se inclina por un bando ni por el otro. Es bastante objetivo y eso a nivel informativo es muy interesante. Y bueno, y Entre Ríos, tierra de matreros, dice, ¿no? Sí, sí. No, fue, sí. Lo que tiene Entre Ríos, con toda la documentación que yo leí, buscando material, lo que tenía Entre Ríos era la dificultad de acceso, porque tenían que cruzar el río era muy ancho, muchas islas, entonces era como un lugar fácil para esconderse. Como una gran isla. Exactamente, sí, exactamente. Y por eso esa fuerte pertenencia que nosotros tenemos, ¿no? Sí. A la provincia, ¿no? Sí. Yo siempre digo que cuando estamos cruzando el túnel, cuando retornamos, ¿no es cierto?, es como que vamos llegando a nuestra casa. Sí. Es la pertenencia que nos ha dado, o esa idiosincrasia, ¿no?, de ser una isla. Exacto. Sí. Sí. A pesar de, bueno, que hay puentes, hay túneles, de todo, pero... No, sí. Bueno, antes estaban las balsas, todo, había partes del río donde se podía cruzar a nado con el caballo, o sea, conocían por dónde cruzar todo, pero de todas maneras era difícil el acceso. Y el término entrerriesgos es nuestro, no conozco otro, ¿no es cierto?, que diga, bueno, cordobesía no, sí. Sí. Es muy nuestro, ¿no? Es muy nuestro. La entrerriesgos, que significa muchas cosas, ¿no? Sí. Muchas cosas en cuanto al valor, en cuanto a la conducta, en cuanto, bueno, a nuestro federalismo, ¿no? Estamos necesitando un poco, pero bueno, todavía algunos lo conservamos y muy fuerte, ¿no? Sí. Y has estudiado el mundo del gaucho, ¿no? Sí. El gaucho entrerriano. Y en ese sentido, yo por ahí, quizás un poco forzadamente, pero también lo relaciono con otra tradición que es la hispanidad. Porque nos guste o no nos guste, ¿no es cierto? El gaucho, bueno, puede ser una combinación entre el aborigen
Y el español. Y el español, ¿no? Pero la hispanidad está muy fuerte en el gaucho. Sí, hay mucha influencia. De hecho, cuando yo investigo, yo descubro que nosotros digo, el gaucho, pero bueno, deriva de estos hombres de la conquista, que en realidad estaban en Perú, estaban en ese virreinato del Perú, que bajaban en busca de mulas. Principalmente, que era lo que más necesitaban. Después acá se encuentran con todo el ganado cimarrón, las caballadas y todo, pero en realidad viene de ahí, y en ese cruce de esos españoles con los indios o con algún otro mestizo que andaba por acá, es donde surge esta figura del gaucho, que por eso es nómade, por eso habla de esto que me recuerda al Martín Fierro cuando dice que su casa es la intemperie y su techo es el cielo estrellado. Entonces el gaucho tiene mucho de eso. Después empieza, exactamente, para ellos era la libertad, exactamente. La libertad, claro, por eso se resistieron tanto al alambrado, digamos, ¿no? Claro, sí. Para eso fue coartarles toda la libertad, el ejercicio de la libertad. En realidad yo lo que descubrí ahí es que esto, al tener el ganado cimarrón, que es el ganado salvaje, que es el ganado que no tiene marca, que no tiene dueño, el gaucho necesitaba unas monedas, arriaba un par de vacas, las llevaba a las grandes ferias en Córdoba, Salta, después aparecieron las ferias en Buenos Aires, ahí las vendía y él se hacía unas monedas, ¿no? Cuando empieza a surgir todo el virreinato, que primero surge la marca para evitar el contrabando y después surge el alambrado, el gaucho dice, estoy perdiendo mi forma de trabajo, de subsistir, de subsistencia. Entonces, ahí es donde aparece lo chocante. Era un estilo de vida que cuando viene el español y dice, no, bueno, vamos a empezar a regular esto, a controlarlo, porque si no se hace muy difícil. Te decía, pero eso en el próximo bloque me contás, ¿no? Le hablaba de la hispanidad, esta relación tan fuerte, ¿no es cierto?, en la idiosincrasia del gaucho con su ascendencia española, ¿no? Y hoy justamente se está hablando nuevamente de esto frente a este mundo que se divide, ¿no es cierto?, entre poderosos, entre miserables, y cómo por un lado la hispanidad y por otro lado, digamos, si ponemos nombre, lo británico, lo distinto, ¿no? Cómo se chocan esos dos mundos que tienen hasta una concepción religiosa distinta. Sí. Claro. Y eso creo que también tiene que ver con el gaucho, ¿no? Pero eso me lo contás después. Dale. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Y te decía la hispanidad y el sentimiento, el sentido del coraje, ¿no? El coraje que a veces supera, ¿no es cierto?, eso, y ya el riesgo de la vida, se juega la vida por lo que creen y por lo que están convencidos de que es su verdad, ¿no? Exactamente. Y eso han acompañado, a veces sin saber por quién peleaban. Pero muchos de ellos lo único que supieron era subir a caballo, tomar la lanza y pelear y seguir al caudillo, ¿no? Pero ahora lo tuyo está mucho antes de los caudillos, bastante antes. Sí, bastante antes. Ahora se va conformando eso que después históricamente surge el mundo del caudillo.
Sí, del líder. Exacto. En la época en la que está ambientada, 1780, empiezan a llegar las ideas de Rousseau. Claro. Entonces, arranca más que nada por el lado de los funcionarios, ¿no? Sí. De funcionarios criollos, porque sí. En el virreinato el que podía estar en el cabildo tenía que ser descendiente de españoles directo, no podía ser mestizo. Entonces el criollo estaba ahí dando vueltas, digamos. Entonces estos criollos empiezan a leer las ideas de Rousseau y se combina con esto que te contaba anteriormente de que el gaucho siente que está perdiendo un modo de vida, un estilo de vida, ¿no? Entonces se combinan esas dos cuestiones y ya ahí se empieza como a murmurar en los pasillos por lo bajo esta idea de república. República. Sí. Cuando yo investigo en la época del virreinato, se empieza como a murmurar así esa idea. Aparece todos nuestros héroes fueron monárquicos. Sí. No les gustaba mucho la idea de república. No, pero le ligaban a Francia, todo eso. Claro. Sí, pero hasta se pensó en traer un rey, sí. Algún pariente, medio pariente con la dinastía española. Exactamente. Sí. Era una combinación rara. O lo que yo investigué era esto como que el formato, la estructura fuera como de república, pero que sí los que lo dirigieran fueran de la clase alta, por así decirlo, porque veían, claro, la mayoría del gaucho, el mestizo, no sabía leer, no sabía escribir, había que hacer una fuerte alfabetización en ese sentido. Entonces, bueno, era como una combinación extraña lo que proponían, lo que se murmuraba y que después fue derivando en lo que terminó en la Revolución de Mayo. Sí, ese fue, bueno, de ahí llega Moreno, ¿no es cierto? A eso. Moreno y quien los acompañaba, ¿no? Directo abrevaban en la Revolución Francesa, ¿no? El otro sector que decían, bueno, vamos a independizarnos, pero no mucho. Sí, yo calculo que la Revolución Francesa, que fue en 1789, yo estoy entre 1780 y 1785, ya estaban llegando las ideas de Rousseau. Entonces, cuando surge la Revolución Francesa, para mí fue ahí como dijeron, bueno, si esto pasó en Francia, puede pasar en cualquier lado. Entonces, bueno, ahí como que se asentaron más las ideas de Rousseau, supongo. Sí, te decía esto de la hispanidad y la religión, ¿no es cierto? Y enfrentando al mundo anglo-francés, si querés, que era el resto del mundo, ¿no? Y cómo influye la reforma luterana y bueno, el protestantismo. Para los católicos hay que portarse bien, digamos, acá en esta vida para ganar el cielo. Los otros hablan de la predeterminación. Es decir, que portes como te portes, pero ya estás predeterminado o no a ganar el cielo. Claro. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre... Y esto fue trasladado, esta visión religiosa, fue trasladado un poco también al mundo. Es decir, bueno, si nosotros ya estamos predeterminados a esto, las naciones también. Claro. ¿Y qué es lo que le hace poderosas a las naciones? Su economía, tener su llegada a otros países, y de ahí surge esta concepción, ¿no es cierto?, del mundo anglo-europeo, contra esta que sostenía, la hispanidad, ¿no es cierto?, que sostenía, no, tenemos que dar ejemplo en esta vida para poder ganarla. Claro. ¿No? Y no sé si esto tiene que ver también con la conformación del ser argentino, del ser nacional, o como quieras llamarle, ¿no? Yo, de acuerdo a lo que investigué, el gaucho era muy religioso. Sí. Él hablaba mucho de los santos, creía mucho en esto de enterrar a los muertos, incluso si fue en un duelo, en un juego de cartas y nada, porque hubo trampas y ya se desafiaban con los cuchillos. Incluso en eso todavía estaba como el respeto al otro y al cuerpo
cuerpo del otro y esto de querer enterrarlo, de rezarlo, era muy fuerte en el gaucho. En eso yo, muy supersticioso también. Sí, sí, por supuesto. Así que calculo que sí, hay una fuerte influencia española en ese sentido, porque las creencias de los aborígenes muy poco llegaron a echar raíces, me parece, en lo que fue la figura del gaucho. Aprendieron un montón de cosas de los indios, pero en cuanto a esto de la religiosidad o la espiritualidad, me parece que va más por el lado, sí, de lo religioso. Luis Franco relaciona al gaucho también con la figura del árabe. No necesariamente que se mezclaron, ¿no es cierto?, las distintas, sino que en su concepción del mundo y de la vida, ¿no? También el cierto fatalismo, porque era fatalista, entiendo yo, ¿no es cierto? También dice que el árabe, hay algo de árabe en el gaucho, a pesar de que no digamos, no tuvo nada que ver los paisanos, los árabes, paisanos, claro, sí. Sí, supongo que sí, no sé en qué sentido lo dirá, pero hay una mezcla, yo calculo, de los estilos de vida, la forma, bueno, esto de que el gaucho no... El caballo o el camello, como quieres. Sí, y aparte también esta cuestión de que ellos no se casaban por iglesia, sino que existía como esta cuestión del rapto, que en realidad no era un rapto, sino era una forma de establecer que éramos marido y mujer. Bueno, hay un montón de cuestiones que hoy lo podemos mirar horrorizados, esta saludable costumbre de raptar a la mujer, ¿no? En los gauchos judíos, ajá, hay una en la película, y bueno, obviamente también en la novela, hay una escena que justamente el gaucho judío rapta a su novia judía, claro, pero siguiendo la tradición del criollo. Exacto, sí, era totalmente aceptado. O sea, la mujer le hacía ojos y le hacía, le daba cabezazos, digamos, o sea, ¿no? De sí, me gustás, sí, quiero estar con vos. Iba a tomar mate. Claro, exactamente. Entonces le iba dejando espacio al gaucho, entonces el gaucho decía, bueno, está conmigo, diríamos en términos actuales, sí, y entonces procedía a utilizar esa forma, que no es un rapto como lo conoceríamos hoy, no era una cuestión trágica, digamos, y en contra, no, tal cual, sí, no era en contra de la mujer. Se llevaba la China en el Anca. Exactamente, ¿no? Exactamente. Esa escena de los gauchos judíos, yo decía, los gauchos judíos, la novela es hermosísima, ¿no? Pero la comprendí cuando fui a Basavilbaso. Y vi todavía, ¿no es cierto?, se encuentran, viven los gauchos judíos. Y bueno, ahí la entendí del todo claro, la novela, sí, ¿no? Sí. Y cómo es esa simbiosis que ha habido entre la tierra, el inmigrante, y nuestra tradición, ¿no? Sí, yo calculo con mi novela, la primera parte, me ha pasado de que la gente que ha vivido en el campo me ha hecho devoluciones de que en la parte que yo hablo de la yerra, en donde cuento bien todo, cómo es una yerra, me dicen que les ha gustado mucho, que se han emocionado mucho porque les hace recuerdo de su infancia, de su niñez. Y me ha pasado también de que gente que ha vivido en la ciudad toda su vida, es como que se le escapa a la comprensión de cómo pueden encontrar de divertido, de placentero esa situación. Hasta que me pasó de un lector que me dijo, hasta que fui a una yerra en Buenos Aires, y ahí entendí, me dijo. Sí. Ahí entendí lo que vos escribías, lo que vos describías, claro, ¿no? Un gran valor literario, pero hasta que fui a Basavilbaso, podía haber ido a otra colonia, ¿no es cierto? Pero fui a Basavilbaso y allí trabajaba en el banco todavía. Y allí conocí, ¿no es cierto?, a los descendientes de los gauchos judíos, y tal y cual, ¿no es cierto? Sí, te da... en sus facciones, claro, que no son criollos, pero en su vestimenta, en cómo hablan, el facón detrás, sí, son gauchos. Sí, nada hay que hacerle, ¿no? Sí. Entonces esto se conforma por idiosincrasia, pero también por la costumbre, por los valores. Exacto. Se va conformando estos personajes tan nuestros y tan queridos. Y esos están en tus obras.
Sí, yo tengo como que la figura del gaucho yo la dividí como en dos partes, o en tres si consideramos la parte femenina, pero en cuanto a lo que es la parte masculina, yo tengo el gaucho que sí cree en el progreso y en los avances que iban a traer los españoles, y después tengo este otro gaucho que empieza a ver esto que te contaba, de que empieza a perder esta libertad de poder trabajar como y cuando quiere. Entonces ahí empieza a haber todo ese choque entre ellos, porque yo no hago que la oposición sea con el español, sino que hago como que la oposición sea entre gauchos. Y bueno, con la segunda parte eso se exacerba un poco. Lo que diría una interna. Es una interna, exactamente. Político de hoy, ¿no? Exactamente. Una interna, sí. Exactamente. Y sí, se reflejó eso. Por eso muchos siguieron los caudillos y lo único que sabían era eso. Sí. Seguían el caudillo y pelear, toda su vida pelearon. Sí. Algunos conocidos, cuando ya no sé cuántos años tenía, que lo amarraban el caballo y le daban la lanza y allá salía. Sí. Bueno, de los indios aprendieron un montón de cosas. Que eso también yo trato de transcribir en mi novela, esto de que la relación entre el gaucho y el indio no era tan divisoria, no estaban peleados, tranquilamente convivían, pero después empieza a haber esto de que empieza a haber poco ganado salvaje, empieza a haber poco territorio, porque el español va avanzando, y ahí es donde empiezan las disputas. Los conflictos de intereses, ¿no? Exactamente. Entre dos arquetipos, ¿no? Exactamente. Y ahora volvemos vertiginosamente a nuestros días, ¿no es cierto? Estás trabajando, estás dando clases de literatura. Sí. ¿Y cómo te está yendo, ¿no es cierto?, con los chicos en cuanto a su interés y su participación? Bueno, yo ahora cambié de rubro, sigo dando clases, pero estoy dando clases en una nocturna, entonces estoy trabajando con alumnos grandes, 40 años más o menos por ahí, y llegan cansados de todo un día largo de trabajo y de atender a la familia. La estoy escuchando a mi hija. Claro. Ella da clases en una escuela técnica nocturna, ¿no? Nocturna, donde, bueno, todo en Córdoba. Claro. Todo lo que eso significa, ¿no? Sí. Es tremendo, ¿no? Muchos van y se duermen. Sí. Otros van porque están cumpliendo alguna disposición judicial también. Claro, sí. Y otros van con su familia que los está esperando afuera. Sí, o van con sus hijos. Yo no tengo problema. Lo que sí noto es como una predisposición a querer aprender, a querer estar al día. Son muy cumplidores. Si tienen que trabajar en esos 80 minutos, trabajan. No tenés que estar como ahí pinchándolos, dale, hacer la actividad que por ahí con el secundario a la mañana o a la tarde pasa. Así que no, una experiencia muy linda. A mí siempre me gustó trabajar con adultos. Es una experiencia muy linda. Y hablamos de literatura y hablamos de cultura, ¿no es cierto? ¿Cómo ves este tema complicado hoy en día, no? Sí, hay que ver, algunas cosas como todo son beneficiosas, otras no. En mi caso, yo lo que veo es que, a ver, el escritor sigue, pase lo que pase, cambie la ley que cambie. En mi caso, yo como escritora, como productora de libros, lo que no cambia es el porcentaje de ventas. No cambia la facilidad o para el acceso para llegar a más gente. Entonces, bueno, nada, calculo que eso es algo que poco a poco se llegará a cambiar, en el sentido de darle a la figura del escritor como productor de contenido, digamos, un valor importante, porque más allá de la editorial, más allá de las librerías, que sí son una gran ayuda para el escritor, nosotros seguimos cobrando un 10% del precio de venta, independientemente de que si el libro salga a 10.000 pesos o salga a 30.000. Claro. Y nada, yo con mis novelas, yo estoy 2 años, 3 años escribiéndolas, documentándolas, entonces hay muchos escritores iguales que yo, y solamente recibir un 10% es como
muy poco. Es muy poco. Es muy poco. ¿No? Digo, frente a todas estas dificultades, tanto en lo económico como en lo social, como en lo político también, que de alguna manera influye en la tarea, en este oficio que es la literatura. Sí, yo escribir... El de escribir, creo que sí. el título por decir un libro, ¿no? Exactamente. Sí. Como bien dice ese título, el oficio de escribir, uno escribe igual, independientemente de lo que suceda, independientemente de que a veces uno se sienta alarmado o inquieto porque decís no voy a poder vender, no voy a poder publicar, los precios de publicación son muy caros, por eso los libros tienen los precios que tienen. Más allá de eso, el que escribe, el que lo tiene como una pasión o un oficio, te sentás igual y escribís igual. Y lo mismo pasa del otro lado, del lector. Sí. Uno lee, salvo que le quiten todo, que lo dejen ciego, incluso así, pues, pero el que tiene la pasión por la lectura, lee bajo cualquier circunstancia. Sí, yo creí que estos meses no iba a vender ningún libro y sin embargo la gente todavía sigue comprando. Sí. Sigue comprando. Entonces, bueno, quizás no es una prioridad, pero o un gusto como era antes, pero sí, sigue comprando. Para ir cerrando, Adriana, ¿tenés algún taller literario? No, he dado en pandemia porque he tenido 2 o 3 personas que estaban como interesadas, tenían unas ideas y querían darle formato y les di como unas clases de escritura particulares a ellos, que la verdad fue una experiencia muy linda porque tenía un muchacho muy joven, como de 18 o 20 años, y después 2 mujeres grandes, que una era abogada, otra era psicóloga y querían escribir cosas totalmente distintas a lo que yo escribo, y les di clases particulares como 2 meses de escritura. Sí, muy lindo fue. Bueno, esperamos la fecha de presentación del libro, ¿no? Sí. Yo calculo que para fin de año va a estar. Quiero que pase un poco esta situación, que todo se acomode, la gente, toda esta incertidumbre a nivel nacional. Así que estoy esperando un poco eso, que todo se estabilice y seguramente a fin de año ya vamos a tener anuncio y sí. Les voy a avisar. Y si no, igual nomás. Que nos estemos peleando en la calle. Pero igual. Y sí, no, es un desahogo. Un desahogo, exactamente. Como siempre ha sido un placer. Un placer. Muchísima suerte. Saludo a tu familia, a tu padre sobre todo. Muchas gracias, Miguel. Que sigas bien. Igualmente. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves a partir de las 21:30. Muchas gracias. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.